Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Beatriz porque ha sido idea de ella que reúna varios artículos escritos, presentaciones en los lunes del IEB y otros materiales académicos que preparé y que se refieren a la pandemia. En una reunión aquí hace un año me sugirió que fuera precisamente un libro el que reuniese a esos textos y obviamente eso hice con otros textos añadidos y con la actualización también de los anteriores. Yo hasta la fecha tengo avanzado alrededor del 80% del libro y creo que hasta fin de año voy a llegar muy cerca al 100%. Paralelamente avanzo la investigación y la edición, porque ¿qué es el proyecto de interacción social? Entonces, al mismo tiempo voy a dedicarme a mostrarles cómo está editado el libro y cuánto tiene de avance como investigación. En realidad, como investigación ya prácticamente terminado, solo me falta la etapa teórica, es decir, de la redacción, ¿no? Las etapas que tiene una investigación, etapa lógica, metodológica, técnica y teórica, creo que ya las he cubierto, salvo la teórica, que es la última y que corresponde a la redacción del texto. Lo que tengo en el texto, bueno, aquí les voy a mostrar la posible tapa del libro, ¿no? Están obviamente los créditos de la UNSA y del IEB, que es algo imprescindible, por supuesto, y mi nombre y el nombre del libro. No tiene un nombre largo, preferí ponerle uno muy corto, tampoco tiene subtítulo. Y hasta ahora tengo, a ver, un momentito, aquí está, 202 páginas redactadas. Como ven, esta es la página 203, bueno, hay una que no le he tomado en cuenta, pero son 202 páginas concluidas, redactadas y editadas, es decir, he revisado hasta 5, 6, 7 veces la última revisión de atrás adelante, que son las pautas para la edición de un libro, ¿no? No solamente es el contenido, sino también la forma. Y calculo que me faltan alrededor de unas 60 páginas de redacción, pero ya tengo los borradores, así que es también corregir los borradores y aumentar algunos puntos muy breves que van a terminar de redondear el libro, que finalmente va a tener 263 páginas. Sin embargo, estas páginas son en tamaño carta. Si trasladara yo a un libro de medio oficio, tamaño medio oficio, que es el que generalmente tienen los libros, o medio carta, es decir, tamaño medio carta, va a aumentar, ¿no? Hasta un 70%. Podría ser sin mucho problema un libro de 400 páginas, pero no me interesa que sea muy voluminoso y hasta ahora no he decidido el formato, es decir, el tamaño del texto está en tamaño carta más en el formato de cuadernos de investigación y tal vez se quede así, o también depende de la señora directora lo que me sugiera, si lo pongo en un formato más pequeño, es decir, un formato, como digo, de medio oficio o medio carta. Aquí tengo el índice que les voy a compartir, obviamente voy a explicar las partes, y en total son 48 subtítulos, o perdón, son 70 subtítulos en el índice, ¿no? De estas aproximadamente 260 páginas tamaño carta. Entonces, de los 70 subtítulos, de esa cantidad están concluidos, editados, etcétera, 48 y faltan 22. Como ven, el resto que falta
como expliqué, no están en cero, sino que ya hay textos en borrador que los voy a actualizar, los voy a completar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la bibliografía ya está, porque incluso para los que falta ya sé cuáles son las citas, las referencias, y es una bibliografía muy amplia precisamente por el carácter del libro. Entonces, como ven, estoy explicando tanto el contenido, tanto la investigación, como la edición que corresponde al proyecto de interacción social. Este es el índice, ya están programadas las páginas, obviamente puede variar un poco, y la presentación, la doctora se cubre su gestión creo que en marzo, ¿no? Del próximo año. Yo espero hasta febrero a más tardar tener, de manera que sea Beatriz la que como corresponde para haberme sugerido la introducción que ya está también redactada. Le agradezco a ella, ¿no? su idea. Para el prólogo, bueno, no sé, esto es muy provisional, he puesto a mi profesor Enrique Piña, que alguna vez también hizo otras presentaciones. Él como doctor en filosofía tiene perfecto conocimiento y pertinencia para este libro, Filosofía de la Pandemia. La introducción, como les digo, está ya redactada. Aquí la diferencia entre el color celeste y el negro es lo que esté en celeste es lo que falta. O sea, falta evidentemente la presentación, falta evidentemente el prólogo, también está calculada la cantidad de páginas, dos páginas. La introducción ya está redactada y es un poco larga, como pueden ver ustedes, pero ya abarca todo lo que está planificado y solamente en la etapa teórica falta la redacción. El libro tiene tres partes: los filósofos ante la pandemia desde la filosofía de la historia. Aquí me faltan más incisos y puntos, por eso hay tantos subtítulos en celeste, ¿no? Pero bueno, en cambio de la primera parte está todo terminado. Y la tercera parte, la pandemia en la larga duración y en la historia inmediata, que también tiene una parte concluida. El segundo parágrafo falta todo. Esta parte es la que me falta más, porque tengo poca elaboración, pero es más histórica, ¿no? Tengo la bibliografía ya incluida en la parte correspondiente de libros que hacen referencia a las pandemias vividas en la historia de la humanidad, desde la antigüedad, que hubo las primeras, ¿no? Por ejemplo, la pandemia en medio de la guerra del Peloponeso, ¿no? Bueno, el brote, podemos decir, la epidemia, ¿no? La plaga, como se llamaba antes, ¿no? La plaga. Y no se sabe exactamente cuál fue, pero bueno, ya comentaré algo. Produjo la muerte de Pericles, por ejemplo, ¿no? Fue fatal. En medio de la guerra del Peloponeso de Atenas contra Esparta, el principal líder de Esparta lo mató la pandemia, no lo mató el epidemia. Y bueno, del tercer punto también está casi concluido, y después las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía ya está, el índice ya está. Entonces yo me siento satisfecho y por el avance, que me hubiese gustado acabar hasta diciembre, pero si me extralimito un poquito, tampoco me parece irrazonable, ¿no? Al contrario, me parece pertinente. Hoy día he entregado el DVD con estas 200 páginas impresas y espero entregar hasta el último día de diciembre o a más tardar de vuelta en el receso, febrero, ¿no? Como ven, es muy poco lo que falta. Bien, entonces voy a explicar las partes del libro, ¿no? En la primera parte hablo de la pertinencia de tratar la pandemia desde el punto de vista filosófico. La filosofía, como menciono, no debe estar exenta del conocimiento científico. Sería un absurdo querer hablar filosóficamente de la pandemia sin tener cierto conocimiento básico, científico, biológico, médico, sociológico, antropológico, cultural, etc.
de la pandemia. Y sobre la pandemia se ha escrito mucho en estos ámbitos, también en el ámbito económico, por ejemplo, ¿no? O psicológico. Yo mismo he editado 2 volúmenes que, si ustedes han leído, reúnen las exposiciones de 11 científicos y cientistas sociales y personas que se dedican con las humanidades de muy alto nivel, ¿no? Y que expresan desde sus puntos de vista lo que ha sido la pandemia. Esos 2 volúmenes están publicados en el cuaderno de investigación número 20, desde la biología, la medicina, la sociología, las ciencias políticas, la psicología también, y otros ámbitos disciplinares que han permitido focalizar la pandemia desde conocimientos específicos de alto nivel. Por ejemplo, la biología. ¿Qué dice la biología sobre la pandemia? Entonces, una persona con doctorado en Europa en biología contribuyó, otra persona desde la ciencia política, desde la educación y así sucesivamente. Casi todos con doctorados en universidades fuera de Bolivia, ¿no? Luego también de aquí. Entonces, esa experiencia, ese conocimiento, ese aporte al tema de la pandemia, no lo he dejado como inexistente, hago referencia también, pero no en esta parte, es en la tercera parte donde hago referencia a esos aportes, particularmente el aporte referido a la responsabilidad arquitectónica en el diseño de las ciudades y de la infraestructura, inclusive cotidiana y privada, para enfrentar la pandemia. Voy a hablar sobre eso también un poco cuando lleguemos al punto. Entonces, para resumir, ¿por qué una visión filosófica de la pandemia? ¿Y en qué consiste? Consiste evidentemente en una visión que esté muy bien, por lo mejor posible, informada desde las ciencias positivas, es decir, de la biología, la medicina, la psicología, la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, un filosofar sobre la pandemia no es estable si no hay ese conocimiento científico disciplinar que focalice el problema de una manera bien informada. Pero hay algunas dimensiones que son particularmente filosóficas, ¿no? Y también han habido publicaciones en torno a la pandemia, pero muy escasas. Y hago, por ejemplo, referencia a un libro de Bernard Schleiermacher, que es sobre la filosofía de la muerte. Se publicó poco tiempo antes de la pandemia, en el 2018. Y habla de filósofos que hablan sobre la muerte. Eso, por ejemplo, me parecía sumamente interesante porque es una puntualización filosófica de pensadores de nivel universal, Heidegger, por ejemplo, Sartre, Levinas y otros, que dicen algo sobre la muerte. Y claro, lo que dicen sobre la muerte desde el punto de vista filosófico se aplica también a la pandemia. Entonces, los temas relacionados con la pandemia, que son, por ejemplo, la muerte, la angustia es un tema evidentemente filosófico, también habla la psicología, sin duda, pero ha surgido y es objeto de análisis psicológico, por ejemplo, ¿no? Y otros más, ¿no? La enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué supone enfrentarla, padecerla, sufrirla? Son temas filosóficos. Entonces, yo hago un recuento de algunos filósofos, con base en este libro de Schleiermacher, y con otros textos sobre lo que dicen algunos filósofos sobre la muerte, sobre la enfermedad, y en algunos casos también sobre la pandemia. Algún filósofo murió por la pandemia, no sé si saben, por ejemplo, Hegel murió habiendo padecido la peste del cólera, pues la pandemia del cólera. Lo de pandemia es un poco relativo referirse así, pero él sufrió eso, aunque
Hay algunos pensadores españoles que dicen que no es así, o también trato el tema. Al final pienso que fue así, ¿no? Y él también escribió sobre la enfermedad y la muerte. Entonces, hacer un recuento de algunos filósofos que hablan sobre la muerte, la enfermedad, me parece sumamente interesante porque son perspectivas, diríamos, clásicas sobre estos temas. Bien, entonces yo hago ese trabajo. Particularmente me focalizo en 4 filósofos, que son San Agustín, Voltaire, Hegel, aquí está, ¿no? Perdón un momentito. Y que los desarrollo en adelante. Pero antes hago un recuento de visiones de 14 filósofos y que dicen algo y yo infiero qué hubiesen dicho sobre la pandemia. Por ejemplo, pienso luego exista de Descartes, ¿no? Yo pienso que él hubiese dicho ante la pandemia, contagio luego existo. Ustedes dirán, es un poco arbitrario. Sí, claro, es un poco arbitrario, ¿no? Pero bueno, yo me he pasado no solamente los 5 años de la carrera estudiando a los filósofos, sino que para esto también me ha ocupado bastantes años, ¿no? No solamente desde la pandemia, sino mucho antes, estudiando el pensamiento de estos filósofos. ¿Cuáles son? Aquí están desde Heráclito, después los sofistas, como Protágoras, por ejemplo, San Agustín, que después profundizo más en lo que les había dicho, Descartes, Rousseau, Kant, Kierkegaard, Schopenhauer, Marx, Heidegger, Arendt, Jean-Paul Sartre, Foucault también, 14, que interpreto su pensamiento, veo lo que han escrito sobre temas relacionados con la muerte, la enfermedad, la angustia, y relaciono eso con la pandemia. Entonces, extrapolo expresiones propias de ellos al tema de la pandemia y me parece que el cuadro que construyo, al final una definición de media página, es sumamente interesante, ¿no? Que es lo que diría la filosofía sobre la pandemia. Haciendo una síntesis, puede objetar que es totalmente arbitraria, sí lo es, pero la filosofía también tiene eso, en la medida que tiene fundamentos, conocimiento, y no es algo, diríamos, inventado, sino es algo inferido, deducido, con conocimiento de causa, los textos, las citas, etc. Me parece que es legítimo hacer ese tipo de intereses y después una construcción un poco lúdica también, sí, es verdad, de una definición filosófica de la pandemia, que no es muy larga, pero que sí reúne las opiniones de estos, las opiniones posibles de estos 14 filósofos de alcance universal, y que yo los he estudiado en largos años desde el tiempo que fui estudiante. Aquí está la conclusión. Bueno, ahí termina esta parte, pero antes hago referencia a los que sí escribieron sobre la pandemia. Filósofos de moda, 4, y que escribieron en marzo del 2020, o sea, prácticamente después de haberse declarado la pandemia. La pandemia se declara el 11 de marzo del 2020. Y ese mismo mes hay 4 filósofos, Giorgio Agamben, el italiano, Bob Zizek, el esloveno, Judith Butler, norteamericana, y Byung-Chul Han, el coreano del sur que vive en Alemania, que escribieron rápido, ¿no? Textos cortos sobre la pandemia, y que realmente son una vergüenza, porque lo que hicieron fue absurdo. Por ejemplo, Agamben escribió que la pandemia no existe. Fue el primer filósofo negacionista y persistió. Veía las muertes, por ejemplo, en Bérgamo, ¿no? Que era fatal, era terrible la cantidad de muertes en Bérgamo, su país. No, es inventada, la pandemia es inventada. El otro, ¿no? Zizek, este comunista
de corazón que vive en un país y un continente que no tiene nada de comunismo, felizmente, que ya se burló de la gente. Dijo, la pandemia es como el golpe secreto de los 3 dedos de Kill Bill que se van a aplicar contra el capitalismo. El capitalismo de esto no se levanta. Y los 3 dedos que golpean al capitalismo en el pecho va a ser un golpe mortal contra el corazón del capitalismo. A ese nivel ha llegado, burlarse de la gente. Obviamente no iba a pasar eso, obviamente nunca pasó eso, pero así. Y bueno, este Zizek tiene auditorio aquí, ¿no? En Europa, no, porque si uno ve con un poco de distancia, no tiene pues mayor asidero, algo parecido Butler, ¿no? Que en lugar de hablar de la pandemia en términos de lo que representa filosóficamente para la gente, habló de política y dijo que el culpable es Trump y que hay que votar por Sanders. Estaba en la época de elecciones. Eso, publicaciones en el mes de la declaratoria, marzo 2020. Y el último, Han, un poco más mesurado, un poco menos criticable, pero igual, ¿no? Este es el principio de la distopía. Entonces yo critico claramente y de frente los textos publicados de estos filósofos que sí escribieron y que tienen bastante prestigio en algunos contextos, no en todos, felizmente. Bueno, la segunda parte es consiste en crear 4 matrices de comprensión de la pandemia desde el punto de vista filosófico. ¿Cuáles son estas 4 matrices? Es lo que se refiere al paradigma de la filosofía de la historia que se llama teleológico. Relacionado con él está el paradigma utópico, luego está el distópico y luego el cíclico. Es decir, son filosofías de la historia. ¿En qué consiste la filosofía de la historia teleológica? En concebir la historia de manera universal, es decir, todo está conectado y no hay nada que no suceda por algo. Por alguna razón todo está conectado y hay que entender la historia desde un mismo principio para toda la humanidad hasta el mismo final para toda la humanidad, que se llama telos. Telos en griego significa lo que está lejos, lo que también puede ser el objetivo, el por ejemplo. Y suponen estos autores que existe un telos para la historia. Y claro, hay muchos filósofos teleológicos. Marx, por ejemplo, es teleológico. No hay que confundir teleológico con teológico, ¿no? Es otra cosa. Pero hay uno que es teleológico y es teológico. ¿Quién es? San Agustín. Pero hay otro que es ateo y es teleológico. ¿Quién es? Marx. Hay otro que es teleológico y es racionalista, por ejemplo, Kant, o por ejemplo Hegel, racionalismo absoluto, etc. Entonces, el telos es una presunción del final de la historia que también involucra su visión de la pandemia. ¿Qué han dicho filósofos pensadores marxistas sobre la pandemia? Que si el mundo fuese solo socialista o comunista totalmente, la pandemia ya no se daría. ¿Por qué? Porque tendríamos absoluto control del conocimiento científico, la población sería disciplinada, tendríamos las vacunas, tendríamos los resguardos y combatiríamos y ganaríamos a la pandemia fácil y rápidamente. Entonces, esa es, por ejemplo, esa es una matriz de cómo concebir la pandemia dentro de un esquema teleológico de filosofía de la historia. Ahora bien, en la teleología se supone que el filósofo dice incluso cómo se va a llegar al telos, cómo se va a llegar al final. No es algo, diríamos, azaroso, de pronto hemos llegado al telos, no. Es algo planificado. No puede que está planificado incluso en la revolución. Claro, la revolución implica quiénes la hacen, cómo la hacen y para qué la hacen. Este es el ejemplo
diríamos, mecánico que existe respecto de la visión teleológica de la historia. Ahora bien, hay otras variantes, incluso la idea del reino de Dios de San Agustín, que es el cristianismo, es teleológica la idea. Es decir, ¿en qué consiste? Consiste en que al final de los tiempos, pues después de la catástrofe y de la revelación de los últimos tiempos, eso significa apocalipsis, ¿no? Apocalipsis quiere decir revelación. El enfrentamiento del anticristo con la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, vamos a llegar al reino de Dios exento de enfermedades. Entonces, en el reino de Dios ya no es pandemia. Y Dios nos va a dar vida eterna. Ese es el telos, es decir, ese es el final de la historia con contenido teológico, con creencias, con pistis, es lo que se entiende por la fe, ¿no? Entonces, hay teleología que puede ser de un ateo como es Marx, pero el esquema de interpretación de la historia universal con un solo principio y un solo final es el mismo. Hay en el final contenido religioso, Dios, etc., o haya un contenido ateo, laico, de construcción del socialismo de manera humana exclusivamente. Y bueno, hay otras concepciones teleológicas, ¿no? Como Hegel, por ejemplo, interpretado por Fukuyama, entiende que el final de la historia ha de ser la libertad, el liberalismo, la democracia, y eso ya no tiene superación. Ya no existe nada que sea superior a ese estadio finalmente logrado. Entonces, esa es una matriz. Y en la matriz teleológica, el telos le tiñe pues, a cualquier enfermedad, a cualquier pandemia, de un tinte optimista. Es decir, la humanidad va a enfrentar y va a resolver cualquier problema que la amenace, y menos a nivel global, por ejemplo, una pandemia, va a tener absoluto control, y gracias a la disciplina, la verticalidad comunista, ¿no? Es lo que en definitivo se trata, la gente va a ser muy disciplinada y nosotros vamos a tener los conocimientos suficientes para llevar adelante todas las medidas. Bueno, entonces esa es una matriz. Hay otra matriz que es utópica, que no habla de la planificación de la revolución, los actores, las condiciones subjetivas y subjetivas, o cómo la humanidad se va a volver consciente y ya no va a obrar con minoría de edad, ese escándalo, ¿no? Sino lo va a hacer con mayoría de edad consciente racionalmente. Bueno, esas filosofías teleológicas tienen algo de similitud con el utopismo, pero el utopismo nunca dice esta es la clase revolucionaria, este es el actor revolucionario, este es el que va a producir el telos. No, simplemente sueñan en sus novelas, que nunca hablan de cómo se va a lograr la utopía, pero sí hablan de la utopía y la describen con cierto detalle. Marx, por ejemplo, no describe el telos o el comunismo universal, dice muy poco sobre el comunismo universal, pero dice algo, ¿no? Él es teleológico. En cambio, los utopistas son los que se explayan en describir mundos soñados, son sueños de ellos. Hay implícitamente una crítica a su realidad, es el Moro, por ejemplo, ¿no? Soñaba con un utopía donde no había dinero, donde no había cerraduras en las casas. ¿Por qué? Porque él veía la causa de la pobreza, la diferencia con los ricos y pobres en su Inglaterra del siglo XVI, la causa de eso, el dinero. Entonces, los utopistas implícitamente critican donde viven, donde están, y sueñan con un mundo perfecto. Ahora, ese mundo perfecto, ¿qué va a pasar con las pandemias? Como es un mundo perfecto de total conocimiento científico, piensa por ejemplo en la nueva Atlántida de Bacon, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Los sabios. Y los sabios en la casa de Salomón dirigen efectivamente, políticamente, las características de la gestión social, y por lo tanto si aparece una pandemia o hay el peligro de que se expanda un brote, el conocimiento científico
va a resolver. En eso se parece la teleología con la utopía, aunque en la utopía hay más sueños que programa alguno, ¿no? Bueno, segunda matriz. La tercera matriz para comprender. ¿Qué son las matrices? Las actitudes de la gente. Actitudes que, por ejemplo, en el caso distópico, fueron muy características, ¿no? ¿Cuál es la matriz filosófica de la historia, entendida como distopía? Distopía quiere decir el lugar malo, ¿no? Eso, etimológicamente, un lugar malo. ¿Y qué es la distopía? Es el final de la historia, pero terrible, catastrófico. Desaparece casi toda la humanidad, se inunda la Tierra, se vuelve el planeta Tierra un solo mar, o llegan los extraterrestres, o los robots empiezan a adquirir conciencia y son gobernados por una sola máquina que a todos los dirige. Y eso está expresado por los simios, ¿no? Que adquieren lenguaje gracias a algún estímulo en el cerebro, etc. Y eso está en novelas también, como las utopías están en novelas, Moore, Bacon, etc. También las distopías están en novelas, pero más están en el cine. El cine es eminentemente desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX hasta nuestra época, el principal medio de difundir distopías. Y hay alrededor de 20 películas desde los años 50 que tienen exactamente la hipótesis de la pandemia. No son pocas y están muy bien construidas, es decir, un virus se libera, no se sabe de dónde viene y causa la muerte y va expandiéndose a nivel global y no se encuentra la solución, no se encuentra forma alguna de detenerlo, de vacunar a la población, y eso hay en novelas, pero especialmente en guiones fílmicos, cinematográficos. Entonces, ¿qué actitud toma la población que tiene esa visión un poco paranoica de estas corrientes actuales? De que estamos haciendo lo último, ya estamos viviendo lo último, que es el fin de los tiempos, el apocalipsis o como quieran llamarlo, y que, bueno, solo nos resta rezar o solo nos resta tratar de sobrevivir como los premios bajo tierra, o porque ya todo está perdido, estamos en los últimos signos de los tiempos, que no solamente es la pandemia, que pueden acontecer otros hechos terribles, ¿no? Entonces, esa es la tercera matriz, la matriz distópica. Y la última es la matriz cíclica, que ve la historia como repetición, que a mí me parece sumamente interesante y una visión madura, porque que haya repetición en la historia no significa que todo se va a repetir una y mil veces, ¿no? Significa que hay complejidad en la repetición, y eso aparece en muchos filósofos, en muchos pueblos primitivos, voces por Eliade, por ejemplo, el mito del eterno retorno, o también en filósofos como Nietzsche o Spengler, o también en Toynbee, aunque menos, y son esquemas que hay que entenderlos según lo que la filosofía de cada uno de estos autores señala. Entonces, tener una concepción clara de la visión cíclica de la historia permite ver la pandemia como, primero, algo que no está en el final, sino ha terminado el 5 de mayo de 2023. Han sido 3 años y un poco más, pero va a volver a pasar. Eso da lugar a sostener una visión cíclica de la historia, porque al margen del desarrollo de la ciencia y demás, no es que vamos a llegar a telos, va a volver a suceder, obviamente tal vez con otras características, ¿no? No va a ser un coronavirus, pero algo va a aparecer que la ciencia no esté a la altura de dominar o controlarlo. Y eso también se ratifica con las otras que hubo, porque en la historia de la humanidad hubo muchas, y claro, con diferentes características, pero cíclicamente se repite. Y ahí, claro, yo introduzco algunos hechos que después los
los muestro como evidencias de los procesos cíclicos de la historia. Y ese es el valor de la historia desde mi punto de vista, conocer lo que ha pasado para estar prevenido sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Entonces, eso que además está patente en la cosmovisión andina, indígena, de muchos pueblos primitivos, por ejemplo, los estudiantes por Mircea Eliade, permite colegir que la pandemia es un fenómeno social de repetición cíclica. No con especulaciones respecto de que va a tener estas características, va a aparecer en este lugar, eso es totalmente aleatorio, azaroso, pero hay una repetición como una constante histórica que se da en la historia de la humanidad. Bien, obviamente yo muestro mi proclividad respecto de esta matriz frente a las otras tres anteriores. Y la última parte, por favor, las otras. teleológica, utópica, distópica y cíclica. Esas son las Gracias. Bien, entonces la última parte se refiere a algunos conceptos que yo he desarrollado con base en filósofos y los aplico también en todo el libro. Entonces es una parte más teórica, pero que también se aplica de ahí en adelante y que concierne también una presentación histórica de varias pandemias. Y finalmente los retos urbanos y culturales en la pospandemia. Eso está desarrollado en gran parte, falta solo un inciso, el inciso F, y después algunos datos sobre la pandemia que también los tengo bastante desarrollados, por ejemplo las estadísticas, ¿no?, que dan lugar a ciertas afirmaciones también. Bueno, en esta parte trato conceptos, por ejemplo, como el concepto de paradigma, ¿no?, que hay un abuso enorme en su empleo, el uso del concepto de paradigma. Quien lo formuló inicialmente es Tomás Kuhn, en los años 60, que es un epistemólogo físico y filósofo de la ciencia. También el concepto de sociedad del conocimiento, que implica la sociedad del conocimiento propugnada por muchos pensadores filósofos desde los años 70 y que también da lugar a un desarrollo del conocimiento para enfrentar enfermedades y para enfrentar eventualmente pandemias. Peter Drucker, por ejemplo, es uno de los importantes propulsores del concepto de sociedad del conocimiento. Con el concepto de paradigma muestro que no se puede conciliar una visión de sociedad de conocimiento, que es un paradigma, con lo que yo llamo paradigmas fundamentalistas. Y los paradigmas fundamentalistas son pues culturalistas, son racistas, son contrarios a la ciencia. Cuando hablan de la ciencia occidental, dicen ciencia colonialista. Piensan que el conocimiento occidental solo sirve para el desarrollo militar y para colonizar a otras sociedades. O sea, esas actitudes totalmente sesgadas las rechazo y las aglutino en lo que llamo paradigma fundamentalista, que incluye a lo que denomino paradigma idealista, que es la versión aquí, ¿no?, en los Andes. O sea, no, los europeos han traído solo destrucción, enfermedades, han traído colonización, cuando el sombrero de chola, la pollera y demás son españoles, la comida. O sea, qué visión más sesgada, tan carente de objetividad mínima. Hay que reconocer que trajeron, ya está bien, trajeron enfermedades, es cierto, pero también trajeron la lengua, trajeron muchos aspectos de la religión que podemos estar en desacuerdo, pero cosas que se consideran nosotros los indígenas no vamos a transmitir nuestros aspectos culturales, todos son los hispanos. Entonces ese paradigma
indianista es fundamentalista. ¿Y qué han hecho los del paradigma indianista? Asaltaron ambulancias, eso han hecho, porque representaban en ese momento, en 2020, a la golpista en el gobierno. O sea, fíjense las actitudes de la gente, cómo han actuado frente a la pandemia, quienes sostienen el paradigma indianista. Y eso hay que mostrarlo, esta gente no tiene remedio, tiene tan metido el paradigma indianista fundamentalista que volvería a ser lo mismo. Si alguien que esté en el gobierno quiere combatirlo, va a impedir. Aunque claro, la actitud de Áñez y su ministro no ha sido tampoco nada halagüeña, no ha habido corrupción que era una vergüenza para el país. Entonces tampoco se puede decir que Áñez ha actuado en función del paradigma de sociedad del conocimiento, ¿no? Ha actuado con otra forma, pero siguiendo las mismas pautas del paradigma indianista. Bueno, después hablo lo que les decía, la sucesión histórica desde la antigüedad hasta el siglo XXI, y al final temas que los he investigado más detenidamente este año, que son el de educación, gracias a la iniciativa de Beatriz de hacer ese evento de educación, y el de arquitectura, que también le expuse hace algún tiempo, donde responsabilizo a los arquitectos de lo que vaya a pasar en el futuro. Porque claro, no solamente ellos, no, los políticos también. Si los políticos establecen condiciones de construcción urbana, por ejemplo, no va a haber edificios más de 5 pisos, o tiene que haber un área verde al lado de un edificio, o por ejemplo tiene que haber atención a los minusválidos, o también la posibilidad de convertir un teatro en una clínica. Tiene que empezar a diseñarse los edificios públicos y privados así. O yo que voy a vivir en mi casa y voy a trabajar por teletrabajo, debo tener un ambiente para atender a mi pariente que está contagiado de pandemia sin que eso se difunde en la casa. Entonces, la arquitectura es sumamente importante, el rediseño de las ciudades, la consideración de contingencias, la conversión de infraestructura. Todo eso lo desarrollo en una investigación, además expuesto en un evento en la Facultad de Arquitectura, y ha sido sumamente beneficioso para mi trabajo. Y también el tema de educación, ¿no? Que yo no he específicamente presentado el tema, la pandemia y la educación, sino he mostrado precisamente el tema de los paradigmas, ¿no? Es decir, cómo es actuar según el paradigma indianista aquí en Bolivia frente a la pandemia y cómo deberían actuar primero los políticos, después los profesionales, según el paradigma de sociedad del conocimiento. Y hago algunas consideraciones que tienen que ver también con, por ejemplo, la enfermedad, los cambios en las ciudades y algunos detalles que les comenté, ¿no? Hemos visto peces en los ríos, qué maravilla de encontrar peces gracias a la cuarentena rígida. Después de varias semanas había peces en los ríos, había venados en las urbes, unos cambios que nunca se dieron en la sociedad moderna actual. Y al final algunos datos que terminan de visualizar la magnitud de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Eso de la magnitud hay que tener en cuenta según la proporción, ¿no? Porque en realidad los 8 millones de muertos, no, 7 millones de muertos establecidos por las organizaciones que fijan esas cifras, no se comparan pues a los 200 millones que hubo por otras pestes, pero hay que comparar en términos poblacionales y por eso mismo también se hace más grave otras, ¿no? Se hace más grave. Entonces ese tipo de consideraciones más con datos las hago al final en el punto del parágrafo 4 y falta, no tengo nada la verdad como texto borrador, conclusiones y recomendaciones que yo aquí calculo que van a tener unas 10 páginas, ¿no? Va a ser un poquito largo. Ya está la bibliografía, ya está el índice y este es mi avance. Gracias, doctor Rosado.